No contaba con que iba a estar tan oscuro. Sí, un poco más de luz. Ahí estamos. Bien, bueno, ya estamos en vivo. Vamos a esperar un segundito ahí que se sume más gente. Sí, un poco más de luz. Ahí está. Ahí estamos. Bien, ya estamos transmitiendo. Bien, bueno. Vamos a esperar un segundito a que se sume. Ahí está, es que no estaba público el video, ahora sí está público. Ahí está. Que van llegando ahora. Ahí está. Vos sabés que no sé por qué cuando transmito desde Zoom, ahora ya nos están escuchando, cuando transmito desde Zoom, tengo que poner en público el video y por ahí hay veces que me pasan 5 minutos hasta que me doy cuenta, pero ya tantos vivos hemos hecho que ya lo tengo mejor controlado. Así es que bueno, ahí está, ahí ya empezó a entrar gente. Ahí van llegando. Bueno, ¿vos estás viendo, vos tenés ahí compartido en la Nodu el vivo o no? No. No, te veo solamente. Bueno, bien, ahí estamos. Veo que estamos en vivo en Facebook, eso sí. Si querés que te pase el link por WhatsApp, así lo podés reenviar si querés. Ya ahí la gente estamos esperando que se sume un grupito Dale, por ahí. un grupo de personas, ahí te lo pasé por Facebook. Ya estamos en vivo, esperamos 2 minutitos hasta que se empiecen a sumar. Ya tenemos varios en línea, ahí que empiecen a compartir, así el resto nos va encontrando. A ver si bien, ahí estamos. Bueno, vamos a empezar. Le vamos a explicar un poco a la gente cuál es el motivo de la charla de hoy. Estamos nuevamente vamos a esperarlo en un ratito, quizás se sume el Peca Soriano, con él siempre hemos hecho algunos videos, y hoy estamos transmitiendo, digamos, un invitado especial. Lo invité a Manuel Gijena. Es un cordobés, es licenciado en Economía de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no, Manuel? Sí, es Economía Internacional. Bien, tiene un máster en Economía y Métodos Cuantitativos en la Universidad Carlos III de Madrid, en España, y un doctorado en Economía en Bélgica, en Leuven. ¿Sí? ¿Está bien así? Sí, bien. Sí, o Lovaina. O Lovaina, bien. O Lovaina, perdón, Lovaina. Vos sabés que Bélgica fue uno de los países que me quedó pendiente de visitar. Yo estuve haciendo por allá algunos posgrados en Francia y tuve la intención ahí de cruzarme porque no estaba muy lejos para poder visitar y conocer ahí la universidad, pero bueno, me quedó pendiente. Es muy bonito. Ahora ya tengo a quien ir a buscar ahí para molestar. Seguro, hacemos el tour, el tour clásico. Bien. Puede llegar desde chocolates hasta cerveza y ¿Sí? iglesias. Bueno, Lovaina es un lugar muy bonito, es una ciudad universitaria. ¿Sí? Sí, tendrá unos 100.000 habitantes y la mitad son estudiantes universitarios. Y la universidad tiene casi unos 600 años. Es la universidad más antigua y la más grande del noroeste de Europa. Entre Bélgica, Holanda y Luxemburgo, o los Países Bajos, digamos. Vale la pena. Vale la pena. ¿Y el doctorado te llevó mucho tiempo hacerlo? Bastante. Cuesta, ¿no? Pero han sido 6 años.
Sí, ¿sí? sí, se hizo largo. Se hizo largo. Em, Igual, bueno, y una cosa más, por ahí no te había dicho antes. Y antes de la Nacional de Córdoba fui al Belgrano. Ajá, el Belgrano. Vos sabés que estoy a una cuadra del Belgrano yo acá. Em, Y, ¿sí? Sí, Lo sí. que habrás sufrido. Y bueno, bueno, Manuel, a ver, Y venir de estudiar. ¿sí? Le explicamos un poquito a la gente cuál es la idea de la charla de hoy. Yo les comentaba que había visto un tuit tuyo en el que hacías un poco un enfoque de la pandemia desde una perspectiva social, ¿no? Y es la primera charla que vamos a tocar nosotros en ese sentido, es decir, y fue la primera duda que tuve yo en el primer video que hice, uno de los primeros videos, era cómo iba a ser el impacto de la pandemia en los distintos sectores sociales, que era un poco la duda que tenía. Y a partir de allí empezamos a tener algún tipo de información sobre cómo afecta la pandemia en algunos sectores, por ejemplo, en los negros y en los latinoamericanos en Estados Unidos, que han sido muy afectados, han sido los sectores más Mm, afectados. Y a partir de allí, bueno, vi el tweet que vos hiciste, el hilo ese, y me interesó, digo, esto hay que darlo a conocer porque es un trabajo que yo sé lo que te ha costado hacerlo, porque llegar a cada uno de esos gráficos hay que no solo buscar la información, sino que hay que procesarla, hay que analizarla, después hay que traducirla en algo que la gente entienda. Así es que me pareció interesante, digo, esto no tiene que quedar ahí en un tweet, hay que mostrarla, hay que explicarla y que la gente entienda que no todos la han pasado igual en esta pandemia. Hay algunos que la han pasado 2, 3 o 4 veces peor. Y eso me parece sí. hay que remarcarlo, ¿no? Me parece que hay que remarcarlo porque si hay algo que nos tiene que dejar esta pandemia es que hay que recuperar un poco el sentido de la igualdad y la equidad entre las personas, ¿no? Pareciera ser que no todos somos iguales y que nos diferencia la plata o el tener plata, más o menos plata o más o menos posición social, te predispone a pasarla mejor o peor en esta pandemia. Así que bueno, para no andar con supuestos, vi los análisis que hiciste, los números que vos hiciste y me interesaba un poco que nos contaras cómo fue todo el proceso de la información, cómo buscaste esta información, qué te motivó a hacer este trabajo y después que nos muestres, sé que tenés ahí para compartirnos algunos gráficos. Yo, al igual que muchos que nos escuchan por ahí, no entendemos mucho de estadística, yo quizá un poquito, así que vamos a tratar de ir desarmando un poco cada uno de estos gráficos para que podamos entenderlo. ¿Qué te motivó a hacer ese análisis así de los distintos tipos de poblaciones, cómo afecta la pandemia? Em, a ver, bueno, fueron varias cosas. Primero creo que estaba un poco saturado de ver en el diario y de seguir en los distintos diarios y, qué sé yo, y en los medios, que siempre hablaran de lo mismo. Te dicen, bueno, el estado de situación es casos, muertos, qué sé yo, y recuperados. Y si le ponen un poco más de pila, por ahí eh, dejan de hablar del país como Cava y hablan un poco de qué pasa del interior, en el interior, por lo menos hace bastantes meses. Y entonces me llamó la atención esto, cómo se trataba y cómo se informaba sobre esto. Sobre todo, pienso al principio de la pandemia, pensaba en marzo, en abril, cuando los medios por ahí decían, este es el estado de la pandemia en el país, y en realidad te decían, esto es lo que está pasando en Cava. Y por un buen tiempo, me dio la impresión, y eso, yo estoy desde lejos, así que yo estoy lejos y te digo cómo lo iba viendo yo. Me da la impresión de que en algunas cosas todo el país bailaba al ritmo de lo que pasaba en Cava. Entonces los casos subían y decía, bueno, hay que hacer no sé, hay que hacer una cuarentena estricta, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Pero claro,
para empezar, el país es muy grande. Me imaginaba que la evolución de la pandemia iba a ser distinta, primero por regiones, y ahí empecé. Entonces, bueno, empecé por bajar los datos que todos los días publica el Ministerio de Salud, ver qué hay ahí adentro. Y bueno, mi primera idea en realidad era hacer una página web, un dashboard interactivo, que es lo que hice, que fuera dando estadísticas un poco más ricas que lo que por lo general uno ve. También me irritó un poco que los diarios, cada uno de acuerdo a su posición, decían una cosa o la otra. Y buscaban la forma de mostrar los datos por ahí para seguir para pegarle a uno o para pegarle al otro. Qué sé yo, desde el página 12 hasta Clarín, cada uno te cuenta la historia como mejor le cabe. Así es. Y por otro lado, bueno, y hay un tercer factor que no es menor, que varios amigos de allá y familiares estaban medio manija con el tema. Y entonces, bueno, a ver, vamos a manejar un poco de información, a ver qué se puede hacer. Me ayudaron mucha gente y me gustaría, antes de seguir, darle las gracias porque tengo varios amigos que son médicos, están trabajando en Córdoba, en el Rawson. Entonces, me ayudaron mucho para empezar a manejar los datos y por ahí para empezar a analizar. Son varios: Julián Luna Pérez, Ignacio Volati, Martín Moreira, Lucía Moreira, que se exilió en el sur. Y Ignacio Volati fue alumno mío. ¿sí? Sí. Jornales. Dale saludo. Sí. Así es. Sí, bueno, me ayudó mucho. Porque yo, como muchos economistas, me metí donde no me llaman, donde no me necesitan, Luciana Moratti, ¿me dijiste la a otra? ver qué puedo hacer. No, perdón, Lucía Moratti. Moreira. Moreira, bien. No, ella no la conozco. Moreira. Y entonces empecé a desglosar las estadísticas de contagio por regiones, por provincias, por aglomerados, por ciudades principales, qué sé yo, las más grandes. Cava, Córdoba, Rosario, La Plata. Y bueno, y a ver, producir estadísticas. Y en algún momento se me ocurrió que hay otra dimensión que a la que nadie le estaba prestando atención, que es esto con lo que vos empezaste, que es la dimensión social o socioeconómica. Adentro de una ciudad, adentro de una provincia, hay gente que calculamos que la va a pasar distinto, porque tiene más o menos recursos para pasar la pandemia. Y entonces vincule los datos que todos los días publica el Ministerio de Salud con un estudio bastante interesante que salió hace unos 6 años de un equipo del CONICET, Guillermo Velázquez y su equipo hacen análisis de geografía. Publicaron un trabajo que llegó a ser página web también, donde para cada unidad geográfica del país, después lo resumen en departamentos, te dan una medida del nivel de calidad de vida. Y ese nivel de calidad de vida resume muchas cosas. Acceso a la educación, acceso a la salud, pobreza. Entonces, para cada uno de los departamentos, por ejemplo, para los 25, 26 departamentos de Córdoba, te dan un número. Te tiran un número y te dicen, no sé, Pocho tiene tanto, Colón tiene tanto, Córdoba tiene tanto. Entonces se me ocurrió que si cruzo los dos datos, puedo tener una medida de cómo evoluciona la pandemia o cuál es el impacto que tiene para los distintos niveles de vida o niveles de calidad de vida del país. Y bueno, y de ahí salió el tweet que viste y estas cosas que estuve analizando. Lo más natural me pareció empezar a ver, bueno, cómo evolucionan los casos, cómo evolucionan las muertes, cómo evoluciona la letalidad. Y la verdad que los datos, a ver, lo que resulta de combinar estas dos cosas es muy rico, porque se pueden seguir
muchas estadísticas de la pandemia para distintos grupos. Entonces, una vez que tenés el nivel de la calidad de vida, le puedes sumar las edades y averiguar cómo le pega la pandemia, qué sé yo, a los sectores más jóvenes, a los más jóvenes o a los más viejos. Pero también podés cruzarlos y podés mezclarlos. Entonces, a los jóvenes que viven en los sectores menos favorecidos, quizás les pega distinto que a los que viven en sectores más ricos. Y a la tercera edad también. Y bueno, y eso ese fue más o menos el El camino enfoque que que le seguí. diste. Sí, Sí, sí. vos sabés que me llamaba la atención lo que dijiste al inicio, esto de que la primera información que circulaba siempre era de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero parecía que ocurría eso en todo el país. Y es así, eso pasa hasta hoy día. Digo, el presidente el día viernes pasado dijo que en realidad hace unos 20 días atrás, 30 días atrás, dijo que se levantaba la cuarentena en Cava, en la zona de AMBA, y prácticamente entendimos que se había levantado en todo el país, porque acá somos muy Cava dependientes, es decir, acá creemos, la gente te opina por lo que pasa en Cava, nadie te opina por lo que pasa en Córdoba, en San Juan, en Mendoza. Somos muy unitarios todavía, digo, no ha cambiado nada, en 200 años no cambió absolutamente nada, consumimos medios de Cava, creemos que si hay una tormenta en Cava, abrimos la ventana y la tormenta está acá, es decir, eso pasa y es muy frecuente, pareciera ser que todas las decisiones se toman en base a lo que pasa en Cava, no logramos una autonomía en el interior. Así es que esa es una mirada correcta. Hay que desmenuzar un poco más el país, hay que dividirlo, sectorizarlo, porque no todos tienen la misma situación. Las cuestiones epidemiológicas varían para cada una de estas micropoblaciones. La situación, por ejemplo, de Formosa, de Misiones, de San Luis, de Catamarca, de San Juan, de Mendoza, de Córdoba, son totalmente distintas a la realidad y a la problemática de Cava. Pero estamos muy acostumbrados a que la pandemia ocurrió en todo el país como ocurrió en Cava, y no fue así. La verdad es que en el interior del país vivimos una situación bastante holgada, bastante tranquila durante muchísimos meses. Sin embargo, fíjate que hubo hasta una etapa en la que nos metieron a todos en cuarentena a culpa de lo que pasaba en Cava. Es decir, eso es muy común, ¿no? Es un país extremadamente centralista, unitario, y seguimos pensando por lo que pasa adentro de la General Paz, ¿no? Me cuesta mucho pensar hacia afuera. Así es que estuvo muy bien esa mirada. Y además porque las dinámicas de contagio son distintas. Por ejemplo, ahora te dice los contagios o los casos se están desacelerando. Y claro, es cierto, uno mira la curva del país y de hecho da la impresión de que hubo un pico, se está bajando, pero claro, cuando lo empezás a ver por zonas, ves que hay zonas que todavía están bastante aceleradas, les está costando frenar. Entonces está bueno esto de dividir y y analizar por ahí con un poco más de detalle a cada uno cómo le va. Pienso que quizás al principio no haya sido necesariamente no haya sido tan malo. Perdón, yo hablo como... Bueno, acá ya son las 2:30, estoy un poco justificado, pero no necesariamente haya sido tan malo bailar al son de Cava, porque quizás redujo un poco el ritmo de contagios en lugares donde todavía no era tan riesgoso. Pero por otro lado también desgastó un poco a la gente. Así es. Que no deja de ser importante. Y los economistas cuando les toca diseñar política, digo les porque a mí no me tocó nunca, tienen que pensar en estas cosas, en cómo las políticas les van a pegar a la gente, pero también cómo va a responder la gente, cómo se va a adaptar. Y por ahí quizás habría que haberlo pensado un poco más, porque evidentemente la cuarentena desgasta, la pandemia desgasta, la cuarentena desgasta también.
Entonces sí está bueno dividir, pero a ver, en la medida que se pueda. Así es, así es. Bueno, ahí te permití que compartas, si tenés para compartir. Buenísimo. Ahí está. Está listo. Entonces, yo lo que hice fue, como dije, combiné datos, a ver, ahí está, podemos empezar por ahí. Los datos que todos los días publica el Ministerio de Salud, con todos datos muy interesantes sobre el nivel de calidad de vida por departamentos. Entonces, a cada uno de todos los departamentos de Argentina, este estudio le calculaba una medida de calidad de vida. Es, digamos, bastante agregado, bastante general, pero cuando uno las ordena encuentra que en los departamentos con mayor calidad de vida están, qué sé yo, bueno, a ver, la parte más rica del conurbano, qué sé yo, San Isidro, Vicente López, etc. Después uno va bajando hacia la mitad y por ahí encuentra, bueno, Córdoba capital, buenas ciudades, y después vas hacia la parte más baja del extremo y tenés algunas cosas que llaman la atención, departamento Pocho, muchos departamentos de Santiago del Estero, de Formosa. Entonces uno tiene todo un espectro de todo el país ordenado por su calidad de vida, y como en cada uno de estos departamentos vive gente, yo ordené a toda la población en función de esta calidad de vida, y dividí a toda la población del país en grupos más o menos parecidos, de unos 4 millones, un poco más. Estoy usando datos del censo de 2010, o sea que había menos argentinos entonces. Entonces cada una de estas barras que uno ve acá representa más o menos 4 millones de argentinos, digamos. La barra 1, de la de más a la izquierda, representa a los argentinos que viven en lugares con la calidad de vida más baja, y así moviéndose hacia la derecha, llegamos a la barra 10, que representa a los argentinos que viven en las zonas con mayor calidad de vida. Y para empezar, bueno, lo que vemos acá es la letalidad de los casos para distintos grupos o para distintas subpoblaciones según su calidad de vida. Es importante señalar que es letalidad de los casos, o sea, es un cociente que muestra el número de fallecidos por el número de casos. Entonces, este cociente solamente captura a las personas contagiadas que fueron detectadas por un caso. La alternativa, que obviamente es mucho más precisa, es calcular la letalidad de los infectados. En toda la población, en todo el país, quienes están infectados y quienes fallecen, eso es lo que presentaría ese índice. Obviamente es mucho más difícil de calcular porque no sabemos con exactitud quiénes están infectados y quiénes no. Te hago algunas preguntas, por ejemplo. Acá, para que la gente entienda, el 1 significaría el peor nivel de calidad de vida y el 10 sería el ideal en calidad de vida. Claro, el 1 agrupa los departamentos con calidad de vida más baja. En todo el país. Entonces ahí hay departamentos de Córdoba, probablemente de Misiones. Claro, entre las calidades de vida de 8, 9 y 10, uno debería pensar que están los departamentos más ricos de la Argentina. Sí, Conurbano, Ciudad de Córdoba, Ciudad de Santa Fe estarían allí. Y en el uno, en el otro extremo, uno debería pensar que pueden estar algunas villas miserias, por ejemplo, es decir, que serían que no siempre es así, pero sería un poco el contrapunto, ¿no? O villas miserias, o más o menos. Por ahí pueden ser pueblos que están muy aislados en el interior, porque la calidad de vida no siempre tiene que ver con la cuestión económica. Hay muchas variables que intervienen para generar calidad de vida. No siempre está relacionado con lo que uno tiene en la cabeza, que es el hambre, la falta de trabajo, no. Hay muchísimas otras variables. Es decir, que estos serían los dos extremos, el 1 y el 10. Y así es, sí. Allí están agrupados. Cada barra significarían más o menos 4.000 personas, y lo que está graficado allí sería la letalidad de cada uno de esos grupos. Perdón, sí, 4 millones de personas, sí. 4 millones de personas, perfecto. Es decir, en el grupo 1, la letalidad de los casos. Entonces, la letalidad en el grupo 1 sería de 2.82, que sería el de peor nivel de calidad de vida. Y en el otro extremo tenemos
3.3, que serían los que mejores calidad de vida hay. Claro. Entonces, esto, muy así, a grosso modo, quiere decir que de cada 100 personas contagiadas, o de cada 100 casos abiertos de personas que viven en la zona que acá marcamos como 1, digamos, donde la calidad de vida es más baja, de cada 100 contagiados, 2,82 fallecen. En el número 2, 3,26. Por eso es 3,26%. Y entonces, bueno, esto muestra para cada grupo. Lo que uno puede ver muy rápido es que, si bien los dos grupos más altos están a nivel bajo y en alto, entonces el segundo grupo tiene una letalidad de 3,26 más o menos, y el más alto de 3,32, si uno lo partiera a la mitad y toma los primeros 5 grupos y los segundos 5 grupos, uno puede ver que la letalidad es más alta en general para los grupos con menor calidad de vida. A ver, entre los grupos del 1 al 5, el más bajo es 2,80, en el otro hay un 2, qué sé yo, un 2,12. Uno piensa, bueno, son diferencias muy chicas, pero... No, pero son importantes las diferencias. Mira, Importante. y aquí hay algo que a mí me interesa mucho y que yo siempre lo decía, porque dentro de aquellos, uno miraba y observaba algún fenómeno en una primera etapa de la pandemia, y era que empezó a infectarse gente que uno lo relacionaría con este 10, ¿no? Con la gente que tiene mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque son los que de algún modo más forzaron al sistema hacia el tema de la libertad, son los que más querían la libertad en contra de la cuarentena. La gente que tiene muy buen nivel de calidad de vida generalmente no quiere que le pongan límites, se sienten libres, son la gente que tiene mejor poder adquisitivo y la mayor parte de los mejores indicadores. Y fíjate que han sido, es lo que yo decía siempre, los que más se han infectado han sido no solo los anticuarentenas, sino la gente de mayor poder adquisitivo. Al principio vimos un poco ese tema acá en la Argentina. Muchos periodistas de primer nivel en la Argentina que se infectaron en primer lugar, los tuvimos ahí. Públicos. Los que También trajeron la pandemia a la Argentina, los que viajaron más. Y ahí lo tenés representado, son los que más han muerto. Exacto. Bueno, a ver, es un buen comentario. También eso tiene que ver con la dinámica de por dónde entró el bicho. Sí, por dónde entró el bicho. Si sacás los dos extremos, si sacás el 1 y el 10, queda claro el resto, quiénes son los que recibieron el impacto de la pandemia. Digamos, sacando los dos extremos, te das cuenta que los que peor la pasaron después fueron la gente que tiene peor calidad de vida. Claro. Dividiéndolo en estos dos grupos que vos planteabas. También hay que pensar que, y no es algo menor, es que esta es la letalidad de los casos. Nosotros sabemos que hay muchas personas a las que no se les detecta o porque son asintomáticos o porque no tienen acceso a no tienen buen acceso al sistema de salud. También sabemos que que distintas subpoblaciones tienen distinta propensión a usarlo, el sistema de salud. Algunas personas apenas tienen una décima de fiebre, pueden ir y plantarse en la guardia y no se mueven hasta que no se los miran. Y otras personas a veces no pueden, no tienen esa libertad, o quizás tiene que ver con la calidad de vida, con la cercanía de centros de salud. Entonces, hay muchas personas infectadas que no entran en este índice o en esta media, pero esto así muy a grosso modo te dice que hay diferencias importantes, y bueno, y habría que ver de dónde salen. Por un lado podríamos pensar, si se está testeando muy bien, entonces los tests son representativos de lo que pasa entre todos los infectados, fenómeno. Este gráfico te pinta las cosas como son. Ahora, si no se está testeando tan bien,
probablemente este gráfico subestima algunas cosas. Y peor aún, porque esto es todavía más sombrío. Si se testea distinto para distintos grupos según su calidad de vida, estos indicadores se pueden distorsionar más. Y eso, bueno, yo a esto le presto atención por ahí un poco más adelante, en otro gráfico que voy a mostrar. Pero para empezar, a mí me llamó mucho la atención, me parece que a vos también cuando viste aquel tweet, es esto. Decimos, hay diferencias, son fuertes, y uno dice, bueno, de 3,26 a 2,11 no es tanto, y es bastante. Es Son un par 50%. de millones, son un par de millones de personas. Sí, sí, sí. Y para la persona que cae en el 3,26, 100%. 2,11, y se le va la vida en el chiste. Sí. Entonces, a ver, es importante. Pero bueno, como decía, esto es un cociente, ¿no? Depende de la cantidad de casos y de la cantidad de muertes. Entonces, el primer problema es que los casos y las muertes pueden evolucionar en distintas formas. O por ejemplo, acá vemos dos barras muy parecidas, la 2 y la 10. Decimos, miden casi lo mismo. Pero bueno, en realidad, como son el resultado de un cociente, atrás de esta barra podemos tener que los casos y las muertes sean distintas en los grupos. Entonces, fui a ver, bueno, cómo evolucionan los casos. ¿Qué nos pinta la curva de evolución de casos? Esto también es bastante controversial. Hay mucha gente que te dice que como los testeos, la intensidad de testeos varió a lo largo del tiempo, estas curvas no te dicen nada. O que, a ver, como la intensidad varía en distintos grupos, estas curvas son más representativas para un grupo que para otro, son críticas que uno escucha. A mí me parece que las curvas están bastante definidas como para no decir nada. Como decía, parafraseando a Olina, para el que no sabe leer, todos los libros son iguales. Para el que no sabe ver curvas, bueno, todas las curvas van a decir lo mismo. Entonces, acá, gráfico, espero que se vea bien. Sí, se ve bien. Gráfico, las distintas curvas de casos acumulados para cada uno de los 10 grupos que vimos antes. Esto es ajustado por población. Entonces, cada 100.000 habitantes, para corregir que los distintos grupos van a tener, digamos, tiene alguna diferencia en habitantes. Entonces, acá lo que vemos, el grupo de calidad de vida más baja es esta curva celeste que vemos abajo. Esta es una curva acumulada, entonces es el grupo que acumula menos casos. De izquierda a derecha tenemos la semana número 20 hasta la semana pasada. El grupo que veíamos con el número 10, el que tiene calidad de vida más alta, es la curva celeste claro, que es la curva que pasa por más arriba. Y acá vemos que a lo largo de toda la pandemia, esta curva dominó todas las otras. ¿Qué quiere decir? Que en cada momento de tiempo, este grupo tenía más casos que todos los otros. La segunda curva verde en intensidad sería el segundo grupo más bajo, la curva naranja. Vemos que pasa bastante cerca. Entonces, y esto es importante. Recuerden, ¿dónde está la curva celeste? Arriba de todas las otras. ¿Dónde está la curva naranja? Entonces, si uno lo ve medio por arriba, quitamos las otras curvas que hacen ruido, y decimos, bueno, la celeste y la naranja son el grupo con mayor calidad de vida y el grupo con segunda menor calidad de vida. Están bastante cerca. El grupo con menor calidad de vida, la curva azul, está bastante más abajo. Entonces, cuando vamos a ver qué pasa con la curva de fallecidos, vemos que se porta bastante distinto. La curva de fallecidos acumulados para el grupo de mayor calidad de vida, que es la curva celeste, está bastante más abajo que la que habíamos visto antes, la naranja. Para que te des una idea, como decías vos, la curva de la celeste claro, el grupo de mayor calidad de vida, tiene esencialmente a las zonas más ricas del conurbano y a las comunas más ricas de Cava.
La curva naranja representa a las comunas más pobres de Cava, que de eso tiene bastante, y a bastantes departamentos más pobres del conurbano. Y bueno, y entran ahí algunas otras cosas más. Pero entonces, ya vemos bastantes diferencias. La curva, a ver, la zona que tiene la curva de muertes más altas, y por otro lado, es una curva que es algo difícil de trucar, porque a las muertes se tiende a decir que se las detecta bastante más fácil que a los casos. Por ahí algunos casos no se notan. Si uno es asintomático y no te testean, no te das cuenta. A mí me pasó, por ejemplo, en marzo. En marzo tuve bastantes síntomas, alguna cosa parecida, llamé al médico y me dijeron, mira, si no te estás muriendo de fiebre, no vengas. Claro. Y bueno, y yo no entré a las estadísticas de Bélgica. Y me dijeron, quédate en casa, no hables con nadie, y ya está. Entonces, pero bueno, pero las muertes se detectan, supuestamente con más precisión. Y entonces acá vemos que son bastante, que las dinámicas son bastante distintas. Pero también hay otra cosa de la que hablamos antes, que es que, además de estas divisiones en nivel, a ver, podemos decir casi por nivel socioeconómico, muchos estudios que se vienen haciendo te dicen una cosa. El factor que, a ver, que mejor predice las muertes es la edad, o el que está más relacionado con la edad. Con las muertes es la edad. Puede haber muchas otras cosas, como morbilidades, etcétera, pero por lo general te dicen, si le apostás a la edad no le pifiás. Entonces, después de dividir a la población de Argentina y a los casos por nivel socioeconómico, los dividí por grupos de edad. Entonces, lo que se ve acá, estas 4 islas, son lo mismo que habíamos visto en las primeras 10 columnas, pero ahora para el grupo de 0 a 24 años, de 25 a 49, de 50 a 74, y los casos que tienen más de 75. Y esta es la letalidad. ¿Te acordás que en el primer gráfico andaba cerca del 3%? Sí. Bueno, ahora, estos son casos. ¿No? Para los casos donde la persona infectada tiene entre 0 y 24, esta es la probabilidad de muerte, la proporción de muertes, es 0,24%. Menos que 1%. Para el segundo grupo, anda un poquito más arriba. Para el tercer grupo, gente de entre 50 y 74, las probabilidades ya oscilan entre el 4 y el 9%. 3 veces la media nacional que habíamos visto antes. Y para la gente de más de 75 años, la mortalidad oscila entre el 18 y el 40%. Entonces, es altísima. La edad ha sido un factor importante en esta pandemia. Bueno, los números son muy grandes. Tenemos que tener en cuenta también que esta es la mortalidad de los casos. Entonces, como dije antes, todas las personas infectadas que no detectamos, por ahí, o porque no acceden al sistema de salud, o muertes que no se testean incluso, no entran acá. Después de ajustar por eso, la mortalidad, uno esperaría que baje bastante, pero bueno, uno esperaría que baje para todos los grupos. Sí, debería, digamos, si tuviéramos en cuenta todo el 100% de los infectados, yo siempre les explico que hay un 80% de personas que son los asintomáticos que nunca encontramos nosotros, no los detectamos porque son asintomáticos. Se van a morir dentro de 20, 30 años y quizás nunca se entere que tuvieron coronavirus. Si tuviéramos la capacidad de detectar a ese 80% que se nos escapa, estos números serían mucho más bajos. Entonces, sí, siempre se hace esa corrección y se dice que esto es sobre casos detectados, sobre los casos positivos, test positivos, y allí es cuando se calcula la letalidad, digamos. Lo otro sería calcular la mortalidad, es decir, la cantidad de muertos sobre todos los habitantes de la Argentina.
Acá lo que estamos haciendo es teniendo en cuenta solamente los infectados, es decir, los muertos sobre los infectados positivos, ni siquiera sobre el 100% de los infectados. Claro, no, ni siquiera, solamente sobre los que detectamos. La Detectamos, gente sí. que tuvo síntomas, se acercó al hospital, lo cazaron y lo hisoparon y se lo detectaron. Esos. Por ahí también hay otro problema que es que en muchos casos, esto lo escuché hace poco, me lo contaron. Se calcula que hay muchos casos que no entran al sistema de salud porque los testeos se hacen por, em, por el sistema privado y que no se reportan. Por distintas causas. Por ahí, a ver, pueden tener que ver con muchas cosas. Pero entonces, hay razones como bastante creíbles, ¿no? Bien. Para suponer Sí, que los casos no están todos detectados. Y además, y aparte está el problema de carga, que, que se habló también hace mucho tiempo. Bueno, hay demoras en las cargas de datos, pero también hay demoras en la carga de los tests que salen negativos. sí, sí hay una demora importante. Sí, sí, sí. Los datos reales los vamos a tener un año después de que cierre la pandemia, es así. Sí, sí, sí. Yo miraba estos dos bloques, el último bloque lo miraba, el de más de 75 años. Si lo dividimos en la mitad, nos damos cuenta que los de la izquierda son los que tienen peor calidad de vida y los 4 bloquecitos de la derecha, los 5 de la derecha, Sí. son los que tienen mejor calidad de vida y se nota Mira, bastante la diferencia. Ah, los tenés por separado. los tengo en grupos más grandes, sí. Bien, Porque acá está. así chiquito no se veía, pero este es de 0 a 24 y acá se ve lo que decís vos. Las primeras 5 barras están, salvo bueno, la cuarta acá, pero están bastante más altos. Pensamos, para la gente más joven, la probabilidad de muerte, el decil más bajo es 0,24, en el más alto es 0,05. Es decir, que claramente acá podemos decir que la calidad de vida influye en el índice de letalidad. Tenés peor calidad de vida, tenés más probabilidad de morir. También, claro, también puede ser, suponemos que, a ver, podemos decir, influye en la mortalidad. Quizás hay otras cosas, hay algo atrás que hace que unas personas vayan más al hospital y se les detecte el caso o no, pero evidentemente hay algo. No sabemos Sí, qué es. obviamente. Este gráfico también de 25 a Este es el 49 es grupo que clarito. sigue, también. El otro que sigue, también. Vemos, el más bajo tiene 7%, el más alto 4%. Es el doble. Y fíjate que ya en este grupo estamos bastante más arriba que la media nacional, porque cuando uno habla de así en el agregado, te dicen, bueno, la letalidad o la mortalidad de casos es el 2, el 3%. Bueno, no sería para No todos. sería tanto el 2 o 3%, es mucho más. Claro, La y cuando letalidad en personas de 50 a 75 años está en 6, 7, tal cual lo has calculado ahí. cuando vas más arriba, Bien. ves que también hay bastante variabilidad. Sí. Acá ya estamos entre el 18 y el 40%. Bien. Para casos, para la mortalidad de casos. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona infectada o contagiada de más de 75 años, que vive por ahí en, qué sé yo, Vicente López, que está en la columna número 10, una vez que lo pescan, a ver, que le abren un caso, sin controlar por ninguna otra característica, decimos, bueno, tiene una probabilidad de sobrevivir del 74%, más o menos. O sea, la inversa de lo que vemos acá, o una probabilidad de morir del 26%. Ahora, una persona de la segunda barra, la naranja, que puede ser digamos, las zonas más fieras del conurbano de Buenos Aires. También, 75 años, le detectan el bicho, cae al hospital, le abren un caso, bueno, la probabilidad de fallecer ya es del 40%. Entonces, quizás acá no estamos hablando ya de toda la población, estamos hablando de las personas a las que se las detecta. Entonces, la persona que entra al hospital y le dicen, le salió positivo. Tenés un 15% más de probabilidad de fallecer que el otro grupo. Sí. Y entonces, si uno estuviera en el grupo 6, la probabilidad de fallecer es el 18%. En el grupo 2 es del 40%.
Entonces, habrá otras cosas atrás de esto, seguro, hay muchas cosas. De Claro, hecho, el trabajo ahora es detectar cuáles son las variables que hacen que pase esto. Porque exacto. claramente la diferencia es notoria. Ahora en lo que hay que trabajar es en identificar cuáles son las variables que producen esta diferencia, porque en realidad estamos viendo acá que hay determinantes de la salud que hacen que uno, por tener peor calidad de vida o por vivir en un barrio determinado, tenga un 15% más de probabilidad de morir por coronavirus. Ujú. También es cierto que la composición de poblaciones, esto se escucha mucho, la composición por edad de las distintas poblaciones es muy distinta. Muchas veces las poblaciones más ricas tienden a ser más envejecidas. Todas estas cosas pueden entrar en estas Podrían barras ser que una de tenemos estas ahora. variables que estén Ujú. afectando esto. Tampoco tanto, yo tengo los gráficos, agregué algunos acá, pero tampoco quiero marear Bien. con tanto color. Pero esto se puede interpretar de muchas formas. En el peor de los casos, esto es súper preciso y nos dice, así nos tira la posta de cómo pasan las cosas. Eh, y digo peor porque hay mucha desigualdad y no está bueno enfrentarse con esto. En el mejor de los casos, quizás hay algunos factores que hacen que estas barras no sean 100% precisas y que estén capturando otras cosas. Como decíamos antes, eh, por ahí, los que pueden hacerse un test y qué sé yo, y bueno, y ocultarlo para que no los jodan en el trabajo, perdón, para que no los perjudiquen el trabajo, lo hacen, eh, los que no tienen síntomas no se les detecta, digamos, hay otras cosas. Esta semana, a ver, esta semana me contaba Rodrigo Quiroga de un estudio bastante nuevo que salió por Nature, em, donde juntan datos de contagios de 45 países, los combinan con estudios serológicos que son 16 países, 22 estudios, y hacen justamente lo que acá nos estaría faltando, que es pasar de esta mortalidad de casos a la mortalidad de infectados, que es la que no se puede ver. Entonces, esto es lo que vemos acá es la mortalidad de los casos que pudimos medir. Y la gente a la que le detectamos el bicho. A la gente a la que no se lo detectamos, bueno, eso se hace con estudios serológicos. Y estos estudios que juntan datos de muchos países muestran que hay como bastante convergencia. Entonces, como en el fondo las personas somos más o menos las mismas y nuestros organismos son los mismos, no deberíamos esperar que el organismo de una persona reaccione en forma tan distinta al bicho. Como para decir, bueno, si vos vivís en un lugar, te morís con la probabilidad del 30% y en otro con el 40%. Entonces, lo que está afectando, lo que causa esta diferencia, evidentemente no es nuestro organismo, nuestro cuerpo, que somos todos bastante parecidos, sino que hay otros factores. Y ese sería el siguiente paso. ¿Por qué? Bueno, porque si es el acceso a la salud, se puede hacer algo por ahí para permitir a la gente, qué sé yo, acercarle los hospitales. Como dijimos al principio, hay personas que son menos propensas a acercarse a un hospital cuando hace falta. Y tienen menos posibilidades. Bueno, estas cosas se pueden arreglar. Y, Es pero como, es como pasa, por ejemplo, en Estados Unidos. Ellos tienen una alta mortalidad en los sectores latinos y en los sectores negros, porque los latinos hay muchos que están de modo ilegal, entonces llegan tarde al sistema de salud, llegan prácticamente cuando están muriendo. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que el sistema los detecte y los termine deportando. Entonces son los sectores, fíjate, es una variable tonta que si uno la soluciona
puede disminuir la tasa de letalidad en un país. Y eso no va a ocurrir en la Argentina. En la Argentina debe haber algún otro tipo de variable, porque acá no está ese problema de que te detecten como ilegal y te deporten. Entonces debe haber alguna otra variable que marca esta diferencia, que es notoria. Y acá se me está muriendo mucha gente, muchísima, porque hay algún tema relacionado con la calidad de vida, que ahora hay que ir y buscarlo. Digo, porque está muy bueno este trabajo tuyo. Vos lo detectaste. Vos decís, hay algo acá que marca una diferencia, hace que se me mueran 15 personas más de un lado que de otro. Bueno, busquemos el motivo, porque podemos evitar que esa gente muera. Y quizás sea una estupidez como tener un hisopado más a tiempo, estar más cerca de la gente en el sistema sanitario. No sé, se me pueden ocurrir 20 variables, ¿no? Que habría que empezar a medirlas ahora para poder ver dónde está esta diferencia. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. A partir de eso me parece que se pueden plantear varios planes de acción. Ver cómo se puede atacar esto desde la salud. Otro, y que no es menor, es que hay que investigar, a ver, hay que apretar un poco más los datos o estrujarlos para ver si esto no es un problema de datos. En el mejor de los casos pienso, estaría buenísimo que parezca alguien que diga, mira, yo trabajé los datos mejor, los junté con otra cosa y vi que esto no es así. Esta inequidad que vos encontraste se va cuando vos tenés en cuenta tal variable, que vos, qué sé yo, que Claro. estaría buenísimo. Pero lo veo poco probable. En realidad uno tiene que decir que la calidad de la información que tenemos para poder hacer este análisis en realidad es bastante pobre a nivel mundial, porque varía un poco cuáles son los criterios de la definición de caso, de cómo se tomó el muestreo, cómo se hicieron los casos, cómo se hicieron los test. Los fui a hacer a los barrios, vinieron a mí, eso ya te marca algunas diferencias. De todos modos, vos estás encontrando acá una mayor letalidad en los casos con peor calidad de vida. Y eso, en cuanto al desarrollo teórico, si yo tuviera que teóricamente decir dónde yo supongo que vamos a tener mayor mortalidad en la gente que vive con mejor calidad de vida o en la que vive con peor calidad de vida. Y bueno, es de sospechar que la mayor letalidad esté en la gente que tiene peor calidad de vida. Eso me indicaría una buena hipótesis, desarrollar una buena hipótesis. Y es lo que vos estás encontrando, es decir, efectivamente, más allá de la calidad de los datos, coincide con el modelo teórico, es decir, hay un modelo estadístico acá que vos estás planteando que coincide con el modelo teórico. Entonces esto avala a que avancemos a una segunda etapa, y es identificar las variables que estarían confirmando esta hipótesis, que es que a peor calidad de vida, mayor letalidad, a mejor calidad de vida, menor letalidad. Que creo que más o menos sería un poco el resumen de la presentación. Porque aparte, seguramente nos interesa, interesa pelear la mortalidad en todos los grupos, pero probablemente las estrategias para distintos grupos sean distintas. Entonces, me parece que cuando uno empieza a descoser, si uno se mete adentro de esta trama, puede encontrar muchas cosas. Porque probablemente para bajar ese 40 tan calamitoso y llevarlo al 30, que Claro. tenemos a la derecha, hace falta algo. Pero si quisiéramos bajarlo más allá del 30, quizás hace falta otra cosa. Exactamente. Exactamente. Y, que es algo muy interesante al estudiar desigualdad, porque es medio, es medio como, quizás, como escribe Tolstoy, ¿no? Uno bien podría decir que las poblaciones desiguales, cada una sufre y puede sufrir distintos males, ¿no? Podríamos decir todos los países ricos o las zonas ricas se parecen, y las zonas desiguales son calamitosas cada una a su propia manera. Y entonces está bueno distinguirlo. Y me parece que es un buen disparador para seguir haciendo cosas después.
Bien. Igual, a partir del Twitter me criticaron bastante, recibí varios palazos por estas cosas que te decía. Bueno, esto no es infecciones, esto es casos. La proporción de población arriba de 75 años en distintos grupos es distinta. Así que estuve probando la robustez de estos análisis en distintas Sí, porque formas. hay mucha gente que hace este mismo tipo de análisis y que por ahí te hace algunas Bueno, críticas. hay mucha gente que maneja estos datos. Son todas buenas. Esto mismo así no lo vi, y por eso lo empecé a hacer. Calculo que se puede estar haciendo algo así adentro de grupos académicos. Yo desde acá estoy recortado, porque estoy muy lejos. Pero igual, emerger como, qué sé yo, como boceto, como preprint, alguna cosa así, no lo vi. Y por eso me animé a tirarlo a Twitter, así como salió. Bien. Eh, Bueno, nos quedan 2 minutos, Manuel. La verdad que ha estado fascinante, porque mira, yo esto era una de las sospechas de los primeros videos que yo hice, cuando ni siquiera la Argentina estaba afectada y Latinoamérica estaba afectada. Una de mis dudas y mi planteo siempre fue, ¿qué números vamos a manejar acá en Latinoamérica? Y una de las variables era la pobreza, la desigualdad que hay acá en Latinoamérica. Acá manejamos un 50% de pobreza, y está un poco relacionado con la calidad de vida, y se logra ver claro en este trabajo. De modo que me parece interesante, y yo daría un pasito más, y me gustaría que nos juntemos, que hagamos algún video en los próximos días con Gustavo de Marco, que estuvimos haciendo un trabajo similar y analizando algunos otros videos. Ya hicimos un vivo, 2 o 3 vivos hicimos con él. Y ver si junto con él, que maneja algunas otras cuestiones, y un economista que también está trabajando ahí con él, nos podemos juntar y ver si podemos lograr encontrar alguna de estas variables para hacerla jugar un poquito y hacer alguna simulación. Yo la verdad que te agradezco, está fascinante el trabajo, es el único trabajo que he visto que ha mirado este aspecto. Digo, la calidad de vida y cómo afectaría la pandemia del 1 al 10 en los distintos estratos, sectores sociales divididos por calidad de vida. La verdad que te felicito. Me encanta que los números miren estos aspectos de la sociedad, porque si no nos quedamos en números nada más y no terminamos de decirle a la gente, ojo, que si usted es pobre o tiene una calidad de vida, porque la calidad de vida también está relacionada con la pobreza enormemente, no en todo, pero bastante fuerte. No es lo mismo vivir en Tigre, donde tenés 1 o 2 o 3 lanchas y te podés tomar el sol 3 o 4 veces por semana, tenés tu pileta de natación y tenés la heladera llena, a vivir a 300 kilómetros de un hospital de segundo nivel más cercano, en una población de 4 o 5 mil habitantes, en donde tenés 1 o 2 médicos de la zona. Digo, el solo hecho de tener que hisoparte o te tienen que internar, y para internarte te tienen que subir a una ambulancia, hacer 300 kilómetros, ya marca una diferencia en cuanto a calidad de vida. Y todas estas cuestiones son las que hay que empezar a tener en cuenta al momento de diseñar o pensar en un sistema de salud más descentralizado, que no esté pensado para Cava, en donde nos decían desde el principio, acá no tenemos miedo de que colapse el sistema, claro, porque tienen la mayor cantidad de camas por cada 100.000 habitantes en el país. Entonces ellos no les preocupaban, podrían abrir todas las economías, pero de pronto si vos te venías a un pueblo como, no vamos a nombrar ninguno, para no estigmatizarlo, pero un pueblo que tiene su hospital más cercano a 300 kilómetros de distancia, y sí, ahí te afecta, porque te puede hacer incluso con los tests. Los datos de Córdoba más o menos te muestran que el 50% de los casos que se abren son en Córdoba capital, y el 50% el resto en el resto de la provincia. Pero cuando ves dónde se analizan los tests, el 90 y tanto % se hacen en Córdoba. Claro,
Es A así. ver, yo mirándolo así de lejos, pienso que si a vos te hacen un hisopado en Pocho, o en, qué sé yo, en Villa de María de Río Seco, probablemente tengan que correr con el hisopo hasta Córdoba para, eh, para hacerte el análisis ahí. Sí. Y ese resultado te va a demorar 2 o 3 días, son 2 o 3 días que se te demora la atención en salud, son 2 o 3 días que te perjudica todo el sistema hasta que logran diagnosticarte y atenderte. Y Sí. todas estas son variables que juegan un poco en esto. El tema de los plazos también es súper interesante. Eso lo había visto así, lo ojeé un poco antes y estoy también tratando de trabajar en eso porque los datos que publica La Nación son muy ricos. Te muestran para muchos casos, ¿no? Cuándo comienzan los síntomas, cuándo se abre el caso, cuándo se interna, si la persona se interna, cuándo se diagnostica. Y bueno, y a partir de eso uno puede hacer muchas cosas. Puede hacer distintos análisis también. Lo vamos a dejar queda para otro Para momento, queda pendiente. otro trabajo. Pero hay muchas cosas que se pueden hacer, seguro. Bueno, le vamos a mandar un saludo a tu mamá que está por ahí mirándonos, que fue la que nos hizo el puente, Sí, sí, a lo Amanda, un abrazo y bueno, en breve vamos a estar haciendo algún otro vivo, siempre repetimos los vivos, así que vamos a seguramente profundizar en algún análisis. Yo te agradezco. Sobre todo por mirar a esto de los sectores más vulnerables, que es en donde más hay que poner la mirada, porque ya nos hemos dado cuenta que hay gente, digo, en buena hora, al principio de la pandemia se dieron cuenta que había gente con hambre, porque todos decían, se van a morir de hambre, se van a morir, digo, qué bueno que nos hayamos dado cuenta que hay gente que le está pasando mal y está pasando hambre, no solo en la Argentina, en el mundo. 24.000 personas mueren por día por situaciones relacionadas con la extrema pobreza. Y vino la pandemia y nos dimos cuenta que existían los pobres, pero ya nos hemos olvidado, ¿no? Porque se está yendo la pandemia y ya nadie más dice se van a morir de hambre. Así que yo te felicito por haber rescatado esto y bueno, nos veremos en breve cuando profundicemos un poquito más la información. ¿Sí? Dale. No, muchas gracias a vos por darme la chance de hablar de esto. También me interesa. Es una forma, ¿no? De poner un granito de arena desde tan lejos. Así es. Bueno, gracias Manuel. Yo voy a detener acá la transmisión en vivo y nos quedamos ahí. Te saludo.